No hay que desconfiar de que va a tener secuelas de acá a 20 años. No quiero vacunar a mis hijos porque ¿qué le van a pasar cuando sean grandes? Y nada de esas cosas, porque no. Mira, a ver, las vacunas son el medicamento más seguro. La verdad es que como se da a personas sanas, tiene que tener una relación riesgo-beneficio que sea muy chiquita, o sea, el riesgo tiene que ser muy, muy pequeño, si no, no se continúa, porque en verdad lo que estás haciendo es prevenir una enfermedad, no es que la persona ya está enferma y bueno, no queda otra, corremos el riesgo, ¿no? En este caso no es así, con lo cual ya los cánones de seguridad son muy altos. Los efectos adversos es como si la vara estuviera en ese caso muy alta, ¿no? Entonces decís, bueno, no, o sea, tienen que ser efectos adversos muy puntuales y muy leves, ¿no? Si tiene un efecto ya adverso grave, que quizás en un medicamento sí se aceptaría, en este caso no se aceptaría. Bueno, la verdad que hasta ahora ninguna demostró efectos adversos. Bueno, en el caso de particularmente la de Gamaleya, por ejemplo, no tuvo efectos adversos severos. No hay ninguna muerte relacionada con la vacuna, que tampoco, o sea, no sería lógico que la hubiera, digo, no es que sea visto, no es algo común en vacunas en general. Para que te des una idea, un efecto adverso grave que es, por ejemplo, que sí necesita hospitalización y puede poner en riesgo la vida de las personas, como la reacción anafiláctica, que es en realidad una alergia, que se dan determinadas personas que tienen esas reacciones normalmente con otros alergenos también, se dan cada 1.000.000 de dosis en las vacunas en general, digo, ¿no? Las de Pfizer han demostrado más reacciones anafilácticas que, por ejemplo, la de Gamaleya. Es algo que no se dice mucho, es algo que no se ve mucho en la tele, pero ha ocurrido. Por eso es que se demoran una media hora, se mantiene la persona mientras que se la vacuna, se espera después media hora, porque son efectos rápidos. O sea, si lo va a hacer esa persona, que encima si lo hace es porque tiene evidentemente antecedentes de alergias graves, con lo cual eso debería estar informado antes de que se dé la vacuna. De hecho, en la de Pfizer, por ejemplo, no se les da a personas que han tenido estos shocks anafilácticos previamente. Y bueno, se deja un tiempo a esa persona porque si necesita hospitalización, se le puede dar en ese momento rápidamente, bueno, el antídoto, podríamos decir, en realidad, que es la noradrenalina, como para sacarlo del momento, ¿no? O la epinefrina, para sacarlo del momento. Ahora, efectos a largo plazo en vacunas se puede hablar, y gente que labura en vacunas hace mucho tiempo, expertos internacionales, te dicen que como mucho 30 días se puede llegar a ver los efectos a largo plazo. O sea, no estamos hablando de años. Claro. Puede generar un cáncer dentro de 20 años. Digo, al lado de todo lo que te puede generar un cáncer, desde el estrés laboral, desde el teletrabajo que sufrimos todo este año, creo que tiene más consecuencias a nivel sistema inmune y esa conexión que hay entre el estrés y el sistema inmune, que he trabajado en eso en el doctorado, por eso te lo digo, y lo he sufrido en carne propia también. Digo, tiene muchas más consecuencias eso que una vacuna, realmente. O sea, no hay evidencias de que podamos tener efectos a largo plazo, que nos muten los genes, eso que ha circulado, que es más que nada desde el movimiento antivacuna, siempre se tiende a decir eso. Que te puede, no sé, meter en tu ADN y cambiártelo, y la realidad es que las que son a material genético, como en el caso de las de Pfizer y Moderna, lo que entra a las células es un mensaje nada más, y que es una molécula distinta a la de nuestro ADN, con lo cual nunca podría mezclarse porque no es igual. Y es simplemente ese mensaje que hace que las células nuestras hagan estos pedacitos de virus para mostrarle a nuestro sistema inmune, mimetizar lo que sería una infección, sin enfermarnos, porque está controlada y porque es algo muy leve, y lo hacen por un tiempo. O sea, no pueden tener, no es que ese mensaje va a estar disponible 10 años y va a seguir haciendo virus, no. Es algo que se degrada inmediatamente, y lo sabemos porque laburamos con esas moléculas todo el tiempo, y por eso se tienen que mantener a menos 70 grados, de hecho, ¿no? Porque son muy inestables. O sea, eso ya mismo te da a entender que no puede ser algo que perdure eternamente. Y después, en el caso de las de adenovirus, son modificadas justamente para que no repliquen y no puedan infectar a la persona, no puedan enfermarla. Igualmente, por precaución, por ejemplo, a personas con inmunocompromiso, o sea, que tienen defensas bajas, no se les está dando la vacuna de adenovirus, por ejemplo. Igualmente no tendría, o sea, uno si lo piensa, está modificada, no puede replicar, no debería tener problemas, pero no se ha probado, y entonces eso también es un indicio de
darnos cuenta que las cosas se están haciendo bien, porque si no, le daríamos vacuna a cualquiera y no nos importa nada, y no, a ver, o embarazadas, por ejemplo, digo, ¿se hicieron estudios en embarazadas? No, bueno, entonces, aunque creemos que no va a pasar nada, bueno, como no nos basamos solo en creencias, digo, sino en evidencias, no se está dando tampoco. Claro, bueno, teniendo en cuenta todo esto que has nombrado, te lo pregunto así en criollo y para que no queden dudas. O sea, hacer una vacuna no es soplar y hacer botellas. O sea, ¿por qué tenemos que descreer tanto? No, para nada, y es lo que te decía, y no lo decía tampoco para desprestigiar lo que es hacer un artículo periodístico, que de hecho los hago, ¿no? Sino que sí, es muy distinto el trabajo, la metodología, porque uno necesita experimentos para después escribir, digo, no es solamente lo que uno piensa o lo que uno imagina o lo que uno lee, sino que hay que probar, son evidencias y eso implica muchos experimentos, reproducibilidad, volverlos a hacer, que te vuelvan a dar igual, y bueno, ¿no? Para sumar esas evidencias. Y los trabajos, bueno, en realidad una vacuna normalmente la que más rápido se ha hecho duró 5 años, todo el ensayo. Pero de nuevo, la parte que quizás es in vitro, muchas veces tarda mucho porque no hay inversión, o sea, no tenés todos los materiales que necesitas para trabajar, después quizás no conseguís financiamiento para que alguna empresa, una biofarmacéutica diga, bueno, sí, te banco el ensayo clínico, que también sale sus pesos o sus dólares, entonces eso también, de hecho, está pasando con la vacuna argentina que se está desarrollando en la UNSAM, que están tratando de ver qué farmacia, hablando con distintas farmas para ver cómo empiezan la fase clínica, porque ya tienen la preclínica casi por terminar, pero todo eso con plata. Y la verdad que, o sea, nosotros podríamos hacer, de hecho, con mucho financiamiento, en sí hablando del científico argentino, que encima está acostumbrado a bajadas y subidas en los presupuestos y en el dólar y en la devaluación, y es lo que dicen siempre, cuando vamos afuera a trabajar nos dicen que somos los mejores, porque claro, con 2 mangos hacemos, ¿entendés? Un montón de cosas, o sabemos utilizar, quizás afuera se usa mucho todo lo comercial y lo, no sé, lo más caro, y nosotros como que te arreglamos, viste, la típica como no sé, el técnico electrónico que te arregla con 2 cables, bueno, acá Claro, mismo en el lo atan laboratorio. con alambre, Eso, digamos. atarlo con alambre, eso quería decir, lo atamos con alambre en el laboratorio. Bueno, imagínate con inversión, o sea, hacemos magia, digo, en ese sentido. Ay, Entonces, pero bueno, sí, no es soplar y hacer botellas por el hecho de que necesitas un montón de gente laburando en eso y que de hecho en toda esta pandemia conozco mujeres y bueno, varones también, pero digo, muchas amigas, compañeras, trabajando en muchos de estos proyectos de diagnóstico, el NeoKit, por ejemplo, la vacuna, y son personas que, bueno, Gamarnik en el caso de los test de anticuerpos, han trabajado horas y horas sin dormir, o sea, turnos rotativos, digo, dejando a los pibes en la casa, como que en algún punto no es soplar y hacer botellas, pero necesitas mucha inversión, mucha gente que esté laburando para salir de la pandemia, básicamente es eso, ¿no? Por eso está todo acelerado, porque estamos laburando muchísimo más que lo que laburaríamos en la sí, a normalidad. contrarreloj y en una Eso, emergencia, digamos. tal cual, en una emergencia, porque, a ver, hoy es necesario y está buenísimo que también muchos, hasta voluntariamente, digo, porque, a ver, esos laburos en muchos casos siendo investigadoras de CONICET, está bien, tienen financiamientos para los proyectos, pero no quiere decir que al becario le vayan a dar un plus de plata porque está laburando más horas, digo, ¿no? Obviamente que después tenemos otras compensaciones en cuanto a artículos y a, bueno, nada, subsidios que sacás porque tenés resultados, bueno, va como por otro lado, pero acá nadie se está haciendo millonario, porque eso también es otra de las creencias. En mi caso a mí me han dicho, me han troleado algunas que otras veces en las redes, y me han dicho como que las creo las fakes para después bajarlas, con eso gano plata. O sea, no, para nada. De hecho, no recibimos financiamiento como Ciencia Anti-Fake News, así que hacemos todo a pulmón, aún con nuestros laburos. Lo que tenemos de diferente es que, bueno, primero que mucho compromiso social, por un lado, que fue lo que hizo que empezara el grupo y siguiera, y también que estamos muchos laburando desde casa, algunos otros ya se incorporaron a los laboratorios, entonces empieza a ser más complicado, pero plata no, acá nadie de vuelta. De hecho, creo que nadie que hace ciencia en el país lo hace por plata, realmente por ser millonario no es el caso.